Aquí comienza nuestra transmisión. Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. Únete a la obra de Dios donando para el ministerio. Sigue los siguientes pasos. Realiza tu donación a la cuenta de ahorros Da Vivienda, número 462-9000-48796, a nombre de la Iglesia Cristiana Familia del Rey. NIT 900-693-679-8. Luego envíanos un correo electrónico a admonfamiliadelrey@gmail.com junto con tus datos, concepto y valor de tu donación, adjuntando el comprobante de la transacción. La vida espiritual consiste en amar y ayudar a los necesitados. Gracias por ser parte de la solución. Unidos hacemos más. Mis amados, qué bueno que nos volvemos a encontrar para compartir la palabra de Dios y la visión que Dios tiene. Ahí los que están en sus casas viéndonos y todos los que nos van a ver más adelante en YouTube, Dios tiene un propósito para este tiempo final. Y quiero compartir la visión de Dios para el tiempo final. ¿Cómo va a ser el mover de Dios en el tiempo final antes del regreso de Jesús? Quiero hablar del Espíritu Santo y la manera como Él se va a empezar a mover, porque después de la pandemia Dios hizo un rompimiento, un quiebre. Hay un reset a nivel mundial y no solamente lo han dicho las personas en los medios de comunicación, sino que también Dios nos lo habló a principio de este año que venía un tiempo reset, donde todas las cosas volvían a su estado original. La palabra reset significa regresar al estado original. Y el Espíritu de Dios va a volver a moverse como se movía en la iglesia primera, en los primeros creyentes, después de que Jesús ascendiera a los cielos y el Espíritu Santo viniera con poder y el Espíritu de Dios se encargó de la iglesia y otra vez el Espíritu de Dios se va a volver a encargar de su iglesia y ya no va a haber tantas cosas humanas como sobrenaturales, divinas por medio del Espíritu de Dios. Así que esta es la visión para la familia del Rey. Lo que Dios va a hacer, cómo el Espíritu Santo se va a mover. Estamos consternados, muchas personas están asustadas y angustiadas porque los señales del tiempo final ya se están cumpliendo. Hemos visto cómo las pandemias que Jesús dijo en Mateo 24 ya se dio. Luego seguía la guerra y estamos en este momento con una guerra fuerte entre Rusia y Ucrania, que está conmoviendo a la humanidad entera porque nos está afectando a todos y en unos meses va a afectar a todo el mundo. Así que nosotros debemos estar listos para saber cómo es que el Espíritu de Dios quiere que tú y yo, como hijos de Dios, nos movamos. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? ¿Cómo nos vamos a mover como iglesia? Esto es poderoso e importante porque este es el mover del Espíritu Santo a favor de su iglesia y lo que Dios va a hacer. Por eso quiero hablar del mover del Espíritu Santo en el tiempo final, en este tiempo final. Estamos a pocos años del regreso de Jesús. Y estos tiempos, Jesús dijo, iban a ser difíciles. Tiempos donde va a haber problemas de economía, hambrunas, pestes, guerras. Y tenemos que movernos de acuerdo al Espíritu Santo para tener paz en el corazón y entender que nosotros como hijos de Dios, como pueblo escogido de Dios, como iglesia de Cristo, como familia del Rey, tenemos una dimensión nueva y tenemos que movernos en esa dimensión nueva. Muchas personas están pensando que pueden seguir haciendo iglesia, viviendo espiritualmente como vivían antes de la pandemia. Pero esto es falso. Debemos cambiar y necesitamos movernos con el Espíritu Santo para que la vida espiritual nuestra, nuestros hijos, nuestras familias sean protegidas y nosotros cumplamos la voluntad de Dios para nuestra vida. Así que vamos a Hechos capítulo 16
y vamos a ir mirando algunos versículos, pero quiero que mires porque en el capítulo 16 de Hechos está el mover del Espíritu Santo como Dios lo quiere reproducir el día de hoy, 2022, en adelante hasta el regreso de Jesús. Esto es lo que va a ocurrir y Dios quiere que esto ocurra en su iglesia. Por lo tanto, quiero que ustedes tengan esto en su corazón para que nos alineemos con el mover del Señor. Dios ha estado hablando fuertemente a nosotros como pastores, al liderazgo, de cómo es que la iglesia primitiva, los primeros creyentes se movieron, y eso es lo que se va a repetir en este tiempo antes del regreso de Jesús. Vamos al versículo 1 de Hechos capítulo 16. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Cómo será el mover del Espíritu Santo en el tiempo final? Mira lo que ocurrió cuando Pablo y Silas y otros creyentes estaban yendo y predicando, plantando iglesias en el mover del libro de los Hechos. Y el Espíritu Santo los guiaba. Así es la misma manera como Dios nos va a guiar a ti y a mí, que me estás mirando. Dios te va a usar. Dígale al que está a su lado, Dios te va a usar y te va a usar de esta manera. Vamos a ver, si nos permite el tiempo, 6 características de lo que es el mover del Espíritu Santo en el tiempo antes del regreso de Jesús. La primera, versículo 1. Pablo dice, después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Lo primero que notamos es que cuando ellos van guiados por el Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo en los grupos que habían en las casas, que eran la iglesia, es identificar personas que Dios quería promocionar, levantar a un nuevo nivel espiritual. Ellos encontraron a un hombre, un muchacho, un joven llamado Timoteo, que era de buen testimonio, pero era un asistente a una iglesia que quedaba en una casa, allí en la ciudad, en ese pequeño pueblo, y él iba a las reuniones y habían personas que enseñaban y compartían, y él era uno de los asistentes y era fiel. Pero Dios no quería que él fuera más una persona que simplemente asistía, quería levantarlo a una posición de liderazgo. Así que el Espíritu Santo envía a Pablo, y Pablo lo identifica y dice Timoteo. Ustedes saben que hay cartas escritas a Timoteo, primera y segunda de Timoteo. Son cartas de Pablo porque él se convirtió en un apóstol, él se convirtió en un hombre, en un pastor, en un líder espiritual fuerte. Imagínense que el Espíritu Santo no hubiera enviado a Pablo pastoralmente para que tomara a Timoteo y lo levantara al siguiente nivel. No habrían podido desarrollar la obra de Dios. Y esto es lo primero que quiero que sepas. Tú has estado conectándote, creciendo en la iglesia, en un grupo, en una casa, a través del Zoom, a través del internet. Pero lo que Dios va a hacer por su Espíritu es que te va a llevar al siguiente nivel. Te va a levantar porque el Espíritu de Dios empezará a levantar desde este día. Empieza a levantar personas para un nuevo nivel de liderazgo. Dios no quiere que nos quedemos simplemente como personas que estamos espectadores. Porque en el tiempo final requerimos y el Espíritu de Dios requiere levantar personas a un nuevo nivel espiritual, para que se encarguen de su obra. Ha llegado el tiempo en que Dios ya no quiere que seas solo un buen creyente. Él quiere que seas un líder poderoso para su gloria. Y esto es lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Así que agárrate duro, firme y dile, Señor, aquí estoy. Yo quiero que tú me uses poderosamente. Y esto es lo que Dios está haciendo y vamos a entrenar las personas para que a través del conocimiento de la palabra, de la impartición del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, tu liderazgo sea levantado a un nuevo nivel. Dígale que está a su lado, serás levantado a un nuevo nivel espiritual, porque este es el mover de Dios para el tiempo final. Va a tomar creyentes que son buenos asistentes, personas fieles, pero que necesitan ser empoderados por el poder del Espíritu para llegar a ser los líderes que Dios los ha llamado a ser. Muchos de ustedes se han estado menospreciando, ay, yo no sé, yo no puedo, pero el Espíritu de Dios viene sobre ti y vas a ser levantado con un poder sobrenatural. Muchos como Gedeón han estado diciendo, ¿quién soy yo para liderar, para enseñar, para que aquí en mi casa se abra un grupo? Tú eres un hijo del Dios vivo y tienes un llamado sobrenatural que Dios te hizo
para que te levantes y lo hagas. Ese es lo primero que el Espíritu de Dios va a empezar a hacer. Va a empezar a levantar nuevo liderazgo. Personas como tú y como yo, que vamos a ser levantados a una posición nueva. Dios nos está levantando a nosotros con una nueva unción y un nuevo poder de forma apostólica para movernos sobrenaturalmente contra las tinieblas y llevar adelante la obra de Dios. Porque los tiempos que se vienen requieren hombres fieles como Timoteo, hombres fieles como Pablo, hombres fieles como Silas, discípulos que estaban comprometidos para llevar adelante y proclamar el Evangelio. En segundo lugar, el Espíritu de Dios va a hacer otra cosa. Vayas al versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios primero levanta liderazgo, pero luego dice que las iglesias, a través del ministerio nuestro, van a empezar a crecer. Ahora, ¿a cuáles iglesias se refería? Cuando uno piensa iglesia, las personas piensan en un templo, piensan en músicos, piensan en pantallas de televisión, piensan en una tarima, en un altar, en un atril. Y el Señor dice, no, eso no es lo que quiero para el tiempo final. Vamos a ser como la iglesia primitiva. Nos vamos a seguir reuniendo, vamos a hacer reuniones donde todos los grupos van y nos congregamos y adoramos y alabamos. Pero la verdadera iglesia está en las casas. Las iglesias que se habla aquí son iglesias que se formaban en la sala de un creyente. Y ese creyente recibía, invitaba a sus vecinos cercanos, a la gente del conjunto, y empezaban a reunirse y ellos compartían la palabra con alegría. Nosotros vamos a seguir compartiendo la palabra a través de Zoom, a través de las redes, vamos a dar entrenamientos, nos vamos a reunir presencialmente también. Pero la vida de la iglesia se va a desarrollar en tu casa. Porque Dios nunca quiso templos, porque el templo de Dios son las personas, no las edificaciones, no son los ladrillos. Cuando Jesús vio el templo de Herodes y los discípulos caminaban con él, le dijeron a Jesús, oye, mira ese templo tan fastuoso, era un templo extraordinario, costaba miles de millones de pesos, era grande, tenían toda una estrategia montada y el Señor Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra de este templo. Y en el libro de Ageo el Señor dice, la gloria postrera de mi iglesia, de mi templo, de mi casa, será mayor que la primera. No es una gloria de dinero, no es una gloria de tecnología, no es una gloria de fastuosidad, es una gloria de amor, de gracia, de comunión. Es una gloria donde el Espíritu Santo reposa en tu hogar. Y allí las personas vienen y conocen a Jesús, escuchan la palabra a través de nuestras transmisiones, a través de tu testimonio, donde la gente tiene comunión y se reúne en las casas. Esas eran las iglesias. Cuando decimos hoy, vamos a plantar una iglesia, la gente dice, ¿de dónde vamos a sacar plata? Porque hay que comprar un local, hay que alquilar, hay que el piano, que la guitarra, que los músicos, y eso es una cantidad de cosas. Pero así no fue la iglesia primera. La iglesia primera se reunió con alegría, con amor y sencillez en las casas. Compartían el pan, las oraciones, escuchaban la palabra y la aplicaban a su vida. Tenían comunión, jugaban, se alegraban en sus hogares. Y esto debe ser recuperado en el tiempo final. La iglesia primera, la del libro de los Hechos que estamos leyendo aquí en el capítulo 16, se va a repetir en el tiempo final, en este tiempo. Va a empezar a crecer. ¿Por qué? Porque van a venir pestes, persecuciones, hambrunas, terremotos, van a venir un montón de cosas que van a azotar la humanidad. Y la única manera de que podamos avanzar y seguir creciendo para que la gente sea salva, para que cuando Jesús regrese, las personas sean salvadas y llevadas a su presencia, es a través de plantar grupos en casa, iglesias en casa, donde haya comunión, bendición y alegría de Dios, y no tenemos necesidad de hacer inversiones gigantescas porque Dios está siendo proclamado a tus vecinos, a las personas a través de tu vida, a través de tu invitación, a través de tu testimonio. Allí nos vamos a reunir. Y ya tenemos en Cali grupos, tenemos en Suba tenemos grupos, estamos por tener grupos en otras ciudades, fuera podemos tener en otros lugares, en otras naciones, lugares donde haya casas, donde está la iglesia, la familia del Rey empieza a congregarse. Así que tal vez no tengamos una sede, podremos tener 1000 sedes, cada hogar, cada lugar donde haya un creyente de familia del Rey.
una familia que invite a otros, será una sede de la iglesia de Jesús. Y esto es poderoso, porque esto nos quita de la mente, nos quita de nuestra vida un montón de cosas preconcebidas que pensábamos que era iglesia. Cuando Jesús ministraba, Él no tenía músicos, Él no tenía pantallas, Él no tenía nada. ¿Dónde predicaba Él el evangelio? En las casas. Y allí se formaron las primeras iglesias. Cuando aquí dice que se aumentaba el número de iglesias, crecían las iglesias, se está refiriendo a que más casas de personas creyentes se abrían. Y tú tienes en tu corazón y dices, yo quiero tener una iglesia en casa porque yo quiero la bendición del Padre. Quiero llevar más personas al reino de Dios. Quiero que mi casa sea una puerta del cielo, un lugar donde la gente se conecta con el cielo. Entonces, simplemente síguenos, comunícate con nosotros porque Dios quiere usarte y quiere traer salvación a tu vida. Y nosotros seguiremos haciendo reuniones, alquilaremos salones, transmitiremos por Zoom, haremos reuniones generales, pero allí en casa es el lugar donde Dios quiere glorificar su nombre. Por eso Él dijo la gloria primera, la gloria postrera será mayor que la primera. Y se estaba refiriendo al templo de Salomón, un templo fastuoso, lleno de cosas lujosas, gigante. Y Dios dijo, no quiero más ese templo. Quiero el templo donde son mis hijos reunidos en amor, en comunión. Quiero el templo que es mi iglesia. Mi iglesia no son ladrillos, mi iglesia son personas que me aman a mí y son mis sacerdotes y ministran a los demás. Oran por otros, ven milagros de sanidad y vamos a estar entrenando la iglesia para ver milagros, para escuchar la voz de Dios, para enseñar la palabra, porque todos nosotros nos vamos a convertir no en consumidores del evangelio, sino en personas que fluyen la vida espiritual para otros. No en personas que están dependiendo de una transmisión o de un templo, sino que están dependiendo del Dios vivo y conectados nosotros como iglesia, con el pastorado, con los líderes, con los discípulos, alcanzando a otros para Jesús. Así que este es el mover del Espíritu Santo. Él levantará líderes y también levantará grupos que se levanten y se unan como una red, porque la verdadera iglesia de Jesús somos tú y yo congregados en el nombre de Jesús, en la sala de nuestra casa, invitando a nuestros vecinos y conectando a otras personas con el amor y el poder de Dios. Y vamos a ver una gloria postrera mayor que la primera. Esto es lo que Dios quiere y es el propósito, y hemos venido orando porque esta visión viene del cielo. Y aunque la gente está tan acostumbrada a otras cosas, a la religión, al templo, a muchas cosas, Dios va a movernos de una manera sobrenatural. Así que, familia del Rey, entiéndelo en tu corazón, porque Dios te ama y Dios quiere guardar a su iglesia y que su iglesia crezca. Y muchas personas conocerán del amor de Dios donde quiera que estén, donde quiera que puedan conectarse por Zoom o donde quiera que puedan plantar allí, invitando a sus vecinos para conocer a Cristo. La tercera cosa que va a hacer el Espíritu Santo y que me fue revelada y que estamos orando por esto, es que Dios va a empezar a guiar su iglesia de manera sobrenatural por el Espíritu. Mira el versículo 7 de Hechos 16. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Esto me parece maravilloso, porque nosotros hablamos del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo usualmente no es escuchado. Eso se acabó. El Espíritu Santo te va a hablar y no te va a permitir hacer las cosas equivocadas. Él te va a guiar, porque el Espíritu Santo quiere guiar a su iglesia. Dios va a recuperar su iglesia. Por esto es reset, volver al sistema original. Los primeros creyentes oían la voz del Espíritu, tenían comunión con el Espíritu Santo, escuchaban su voz y le obedecían. Ellos estaban aquí yendo a predicar y querían predicar el Evangelio en una ciudad, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Les habló y les dijo, no van a ir a ese lugar. Ahora ellos iban a hacer algo bueno, que era predicar, pero Dios te va a empezar a guiar. Escúchame, afina tu oído, empieza a tomar tu tiempo diario con Dios. Los martes vamos a estar hablando de cómo escuchar a Dios, cómo tomar ese tiempo con Dios, cómo realmente conectarnos con el Espíritu Santo. Y vamos a entrenar la iglesia para oír la voz de Dios y obedecerla. Porque tú puedes decir, ay, es que yo soy cristiano, es que yo estoy bien, pero si escuchas a Dios y no lo obedeces, tú no eres de Cristo. Necesitas obedecer a Cristo.
seguir la voz de su espíritu. Porque muchos dicen, y el Señor Jesús lo dijo, vendrán muchos en mi nombre diciendo, Señor, Señor. Y Él les va a preguntar, ¿para qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les digo? La obediencia al Espíritu, a la guía del Espíritu sobrenatural, no es negociable. Dios quiere una obediencia incondicional para que su iglesia sea guiada a la victoria. Y nosotros estamos buscando y escuchando la voz de Dios. Vamos a enseñarles a oír la voz de Dios, porque el Espíritu de Dios nos va a sacar en victoria. Y es oyéndolo y obedeciéndolo, escuchándolo y siguiéndolo de corazón. Porque Jesús busca discípulos, no seguidores. Los discípulos son diferentes, porque los discípulos oyen la palabra y la aplican, la obedecen y siguen a su maestro. Y esos son los verdaderos seguidores que serán victoriosos en este tiempo final que ya estamos metidos en él. Así que escucha al Espíritu, porque el Espíritu te va a hablar. El Espíritu Santo te va a dar un sentir, te va a dar visiones, sueños. Aquí dice que cuando ellos estaban en esto, que el Espíritu no les permitía, en el versículo 9, se le mostró a Pablo una visión de noche. Él tuvo un sueño. Y en el sueño dice, un varón macedonio estaba en pie y le rogaba diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Así que ellos, en lugar de seguir en el continente asiático, dieron el paso al continente europeo y se fueron a una ciudad y allí empezaron a predicar en ese continente. Cambiaron de continente, imagínate. El Espíritu Santo no los dejó predicar de Jesús en Asia, porque en Asia ya había muchas iglesias, pero en Europa no había nadie creyente. Dios te va a empezar a guiar, te va a llevar a la casa de alguien, te va a guiar a hablarle a una persona desconocida. El Espíritu te va a ungir, te va a guiar y te va a dar el poder para hablar de Jesús, porque Él va a empezar a guiar tus pasos, tus decisiones. En cada cosa, el Espíritu Santo te va a guiar. Así que no tengan temor, el Espíritu Santo en este tiempo va a brillar en nuestros corazones, nos va a llenar de su amor, nos va a dirigir y debemos estar atentos para oír su voz y obedecerle, porque la obediencia no es negociable, la obediencia trae la victoria en el nombre de Jesús. Así que esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Dios va a traer revelación. El Espíritu de Dios te va a revelar. En 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para las que le aman. Dios ha preparado revelaciones, dirección, cosas nuevas, sobrenaturales. Va a venir la palabra profética, va a venir sueños, visiones, van a venir a tu vida y te van a guiar, porque el Espíritu de Dios va a guiar nuevamente a su iglesia, igual como guió a los primeros creyentes. Ellos fueron guiados por el Espíritu, por eso fueron una iglesia tan exitosa. Una iglesia que expandía el Evangelio, no exitosa de dinero, no exitosa de pompa, de tecnología. Era una iglesia exitosa de amor, de fe, de sacrificio. Una iglesia que realmente amaba a sus hermanos. Esta es la iglesia que Jesús quiere volver a establecer en este tiempo. No es la iglesia de templo, es la iglesia donde hay amor unos por otros, escuchamos la palabra, tenemos comunión y vamos a servir al Señor predicando el Evangelio. Esa es la verdadera iglesia de Jesús. En cuarto lugar, el Espíritu Santo va a hacer una cuarta cosa. Él va a empezar a abrir sobrenaturalmente los corazones de las personas a quienes tú les hables. Mira lo que dice el versículo 14, y esto es hermoso, porque el Espíritu Santo está guiando. A mí me está trayendo gente, me está llamando personas para que vengan y ser liberadas. El otro día estábamos acá con mi esposa orando y vino alguien y el Espíritu de Dios vino sobre esa persona y fue liberada de un espíritu demoníaco. Fue algo impresionante. Y Dios la liberó y la bendijo y esa persona está contenta y nosotros no estábamos preparados para ponernos a liberar o echar fuera algún espíritu inmundo. No, estábamos simplemente orando. Tenemos un tiempo de oración temprano en la mañana y esa persona llegó súper temprano y de pronto el Espíritu de Dios vino sobre ella y trajo libertad. Eso es lo que va a empezar a ocurrir. Gente que va de visita a tu casa va a empezar a ser tocada por el Señor. Tocada. Y van a empezar a llorar, van a empezar a decir, ay Dios mío, aquí hay algo sobrenatural. Dios está allí en tu casa, en tu sala, allí donde estás tú. Dios te va a empezar a usar. Él va a empezar a abrir los corazones de las personas. Mira lo que dice el versículo 14.
Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Púrpura era unas ropas que eran como costositas, ella era una comerciante. En la ciudad de Tiatira, dice, adoraba a Dios y estaba oyendo el mensaje de Pablo. Y el Señor le abrió el corazón para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada con su familia, nos rogó diciendo, versículo 15, si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y quédense, posen conmigo. Y nos obligó a quedarnos. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Pablo llegó a ese lugar y en esa ciudad de Tiatira había un decreto que se prohibía traer cualquier otra religión a esa ciudad. Así que la gente que creía en otro Dios, lo único que hacía era irse al río, porque había un río cerca, y allí en las piedras se sentaban y oraban. Pablo llegó a ese lugar y los encontró orando, él se sentó con ellos y luego empezó a enseñarles acerca de Cristo, cómo él murió en la cruz, resucitó, y Dios le abrió el corazón a Lidia y ella creyó en Jesús y luego entregó su vida a Cristo. Ellos siguieron yendo a la oración en ese lugar y en ese lugar fueron bautizadas Lidia y su familia después de que aprendieron la palabra del Señor. Así que esto fue espectacular, porque Dios se estaba moviendo fuera de los templos. Va a llegar un momento, iglesia, en que no vamos a poder tener una reunión pública, pero podremos tenerla en nuestras casas. Podremos hablar de Jesús, porque allí nadie nos podrá prohibir hablar del Señor. Ellos tenían prohibido en esa ciudad hablar de cualquier otro Dios que no fueran los que ellos adoraban. Así Satanás levantará al anticristo y será prohibido adorar, orar a otra cosa que no sea este líder o gobernante mundial que vendrá dentro de unos pocos años y se levantará sobre la tierra para tratar de gobernarla. Pero la iglesia de Jesús seguirá reuniéndose y así sea al borde de un río, en la casa, en tu sala, predicará el evangelio y la gente creerá y Dios abrirá el corazón y habrá salvación y las personas conocerán del amor, del poder y la bondad del Señor Jesucristo. Esto es lo que dice aquí. Ahora, tan bonito esto porque Lidia, ella creyó y entonces empezó a hablarle de Jesús a su familia, a sus amigos. Y dice la Escritura que una vez que ella creció en el Señor, unos días después, fue bautizada con toda su familia. Esto es lo que queremos ver. En cada casa vamos a tener lugares para bautizar a las personas, para que los que crean vengan y se bauticen y sigan y se unan a la iglesia en casa, al lugar donde están ahí la familia del Rey. Ahora, el corazón de Lidia. Habrán personas que escucharán tu mensaje y como ella, un corazón generoso, dice que los acogió, los bendijo, los hospedó en su casa, sembró para la obra de Dios, para el reino de Dios. Esto es lo que va a ocurrir. Personas van a creer y van a sembrar para la obra, para que sigamos adelante, plantando grupos, plantando iglesias, entrenándolos para que la gente conozca acerca del amor y el poder de Dios. Esto es lo que va a empezar a ocurrir. La quinta cosa que va a ocurrir, allí los que están tomando notas, está en el versículo 16. Y esto es emocionante, porque el Espíritu Santo no solo va a abrir corazones de personas, el Espíritu Santo te va a ungir a ti con un poder sobrenatural, con autoridad sobrenatural para hacer sanidades y milagros. Mira lo que pasó, versículo 16 de Hechos 16. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Entonces ellos siguieron yendo a ese lugar y seguían predicando de Jesús ahí al lado del río. Y estaban predicando, iban y venían. Pero una muchacha que tenía un espíritu demoníaco de adivinación empezó a molestarlos y a decir, siguiendo a Pablo, versículo 17, y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ahora, ella decía una verdad, porque Pablo y Silas eran siervos de Dios, pero lo que lo decía no era por el Espíritu Santo, era por un espíritu maligno de adivinación que le mostraba que ellos eran verdaderos hijos del Dios vivo. Así que Pablo dice, esto hizo por muchos días, pero Pablo se fastidió y de pronto dijo,
Y se volvió a la mujer y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, fuera en el nombre de Jesús. Y reprendió al espíritu, lo echó fuera y salió en aquella misma hora. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Va a desatar el poder sobrenatural en cada hogar, en cada líder. Esos Timoteos que han sido promocionados, que han sido levantados a un nuevo nivel, van a tener una autoridad, la iglesia completa va a tener una autoridad sobrenatural para reprender las tinieblas en el tiempo final. Este es el tiempo donde el Espíritu de Dios te va a ungir con poder, te va a usar poderosamente, porque la unción apostólica está sobre nuestras vidas y vamos a ir para reprender las tinieblas y echar fuera los demonios, sanar los enfermos. Hemos visto sanidades, aún por Zoom hemos tenido liberaciones y el Espíritu de Dios ha liberado a las personas. Yo he tenido por lo menos unas 2 o 3 liberaciones por Zoom. He tenido otras presenciales aquí en mi casa. Eso es lo que va a ocurrir. Dios te va a empezar a usar de manera sobrenatural y simplemente créele al Señor. Créele porque Él ya te dio la autoridad y una vez que tú empieces a hablar de Cristo y tomes autoridad contra las tinieblas, los espíritus inmundos saldrán de las personas, las enfermedades serán sanadas a través de tu vida, porque esa es la verdadera iglesia de Cristo. Ya no va a ser en un templo, vengan para que yo los sane, no. La iglesia en casas va a empezar a predicar, a sanar, a liberar, a ministrar, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Ya no vamos a depender de una persona o de otra. Nosotros como pastores, como líderes espirituales, como apóstoles de Cristo, vamos a impartir, vamos a enseñar, vamos a repartir unción, vamos a ayudar a los líderes, los vamos a guiar. Pero ustedes son los que van a sanar, van a liberar y van a hacer la obra de Dios. No van a tener que esperar a que venga un siervo famoso, una persona famosa, a que ore por la persona. No, tú y yo, porque la gloria postrera será mayor que la primera, dijo el Señor. Y tú tienes esa autoridad. Diga conmigo, yo tengo la autoridad de Jesús para sanar a los enfermos, para echar fuera a los demonios. Dígalo conmigo, porque Dios te la ha dado. Y esto es lo que Dios quiere expandir en nuestra vida, para hacer prodigios y milagros. En Mateo 10:1, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esto es lo que Jesús quiere de su iglesia en el tiempo antes de su regreso. Y el Espíritu de Dios lo va a hacer, y va a sacarnos del paradigma viejo de depender y vamos a empezar a fluir en una unción, en una autoridad poderosa y sobrenatural para que tú no estés allí, más esperando a que alguien ore por ti, sino que Dios te va a usar para transformar tus circunstancias. Ahora, me encanta esto. La sexta característica de la iglesia vencedora, de la iglesia del tiempo final, de cómo el Espíritu se va a mover a través de ti. En el versículo 23, cuando Pablo y Silas liberaron a esta muchacha endemoniada, los comerciantes, como la usaban, porque era una esclava, la usaban para obtener dinero por la adivinación, tal como hacen ahora la gente que cobra por las cartas astrales y toda esta cosa, ¿verdad? Por la adivinación, por la brujería, todo eso vale dinero. Entonces ellos tenían montado su negocio a través de esta pobre muchacha endemoniada y la usaban, la esclava la usaban para que adivinara. Entonces, como les quitaron la fuente de su ganancia, porque ya quedó libre y esa muchacha quedó, que empezó a creer en Jesús, entonces ella ya no podía adivinar porque ya no tenía ese espíritu inmundo. Entonces se enojaron, levantaron al pueblo y tomaron a Pablo y a Silas y los apresaron, y dice la Escritura, versículo 23, y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándole al carcelero que los guardase con toda seguridad. Versículo 24, el cual el carcelero, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, les amarró los pies, ellos lo ponían con candados a una tabla. Y ahí estaban Pablo y Silas encadenados, con sus pies amarrados, golpeados, los azotaron muchísimo, les dieron golpes. Y dice, pero a la medianoche, versículo 25, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. A mí me gusta esto, porque
La mayoría de las personas el día de hoy está viviendo en depresión, en tristeza. Ay, que no hay plata, ay, que se enfermó tal, ay, que tal problema. Escúchame bien, el Espíritu Santo te va a dar un poder sobrenatural para levantarte y cambiarte interiormente, para romper todas esas ataduras de tristeza, depresión, desánimo que vienen cuando la vida nos golpea, cuando hay circunstancias adversas. Si hay algo que caracteriza a los discípulos de Cristo y debe caracterizarlo es que están llenos del Espíritu Santo de gozo y de fe. El Espíritu de Dios te va a dar fuerza interior. Mira a Pablo y a Silas, encarcelados, azotados, golpeados, en la cárcel nauseabunda, porque si las cárceles hoy son malas y feas, en esa época eran peores las del Imperio Romano. Ellos estaban allá y aún así tenían gozo, tenían alegría, cantaban, oraban, daban gracias y decían, Señor, glorifícate. Y ellos empezaron a cantar y los presos, ellos no estaban cantando ahí, oh, glorifícate, Señor, oh, y llorando. No, ellos no estaban haciendo eso. Ellos estaban gozosos. Y esto es lo que dice el Espíritu. En el tiempo final, aunque venga tribulación, ustedes no saben la crisis de ansiedad que están sufriendo las personas que no conocen a Jesús. Y muchos que conocen a Jesús. Dios quiere darnos una fuerza por su espíritu interior, que no nos va a dejar amedrentar, no nos vamos a arrugar, aunque nos rechacen, aunque vengan circunstancias duras, aunque vengan pestes, no temeremos, porque el Señor está con nosotros. Así como Pablo, así como Silas, así como los creyentes del primer siglo, que padecieron persecución a manos de los emperadores romanos, los mataban, los torturaban, pero ellos permanecían llenos, poderosos en el Espíritu Santo. Porque lo primero que Dios quiere romper en tu vida es la cárcel interior en la cual has estado viviendo. Algunos han estado viviendo en depresión, en tristeza. Yo he visto personas con todos los recursos a su alrededor, personas que los aman, tienen provisión económica, tienen circunstancias buenas y llenos de depresión y de tristeza. No en el nombre de Jesús. Vamos a romper eso en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo nos llene. Dígale conmigo, Espíritu de Dios, lléname. Lléname de amor, lléname de poder, de fuerza. Me levanto contra esta tristeza, me levanto contra esta falta de propósito y te voy a servir y voy a proclamar tu palabra. Voy a vivir, voy a levantar mi familia. Tal vez tenemos familias que están teniendo bebés en este tiempo. ¡Qué alegría! Dios los va a usar, ustedes van a estar bien, Dios los va a bendecir, los va a cuidar, no tengan temor. Levántense, porque aunque son tiempos difíciles, Jehová Dios, nuestro Dios, nos ha dado el Espíritu de Dios y Cristo nos ha dado su Espíritu para movernos con poder y levantar una generación que espere a Jesús de los cielos. Y vamos a dar testimonio. El Señor Jesucristo dijo en la Escritura, dichosos, Mateo capítulo 5, verso 11, dichosos sean ustedes cuando por mi causa los insulten, los persigan, los levanten y levanten contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. ¿Por qué estaban cantando Pablo y Silas? Golpeados, avergonzados, encarcelados. ¿Por qué estaban cantando? No por sus circunstancias, sino porque ellos tenían el Espíritu de Dios y sabían que había una recompensa eterna que ahora era más grande por causa de que estas gentes los habían perseguido. No temas al rechazo de la gente por tu fe. Mantente firme en Cristo. Dios ha enviado su Espíritu para darte valor, coraje, para levantarnos y predicar, para ganar a nuestras familias, a nuestros vecinos para Cristo, en los conjuntos, en los barrios. Dios está con nosotros. No tengas temor. El Espíritu de Dios está con nosotros. No pierdas, no te desenfoques. La gente se desenfoca y empieza a pensar solo en la plata. El Señor Jesús dijo, yo les voy a proveer lo que necesiten. Mateo capítulo 6, versículo 33. Busca el reino de Dios y su justicia en primer lugar y todo lo que necesites, la comida, el vestido, lo que sea, te lo voy a añadir. Esto se va a cumplir literalmente. Así que vamos a proclamar a un Cristo vivo y vamos a levantarnos ahí en tu trabajo, en tu carrera,
en el lugar donde estás estudiando, levántate en el nombre del Señor, porque Dios te va a respaldar y está contigo. Rompe esa cárcel interior de temor, de vergüenza, de rechazo, de depresión y empieza a proclamar a Jesús, a alabar a Jesús, a orar a Jesús. Levántate y no te quejes más, porque Dios te va a respaldar. Y mira lo que pasó. Lo que Dios va a hacer es enviar su Espíritu para levantar tu fe y levantarte en fuerza, y tú tienes que levantarte en alabanza, en oración, en gratitud, a predicar y a vivir para Jesús. Pero lo primero que Dios hace es romper tu cárcel interior, tu egocentrismo, tu enfoque en ti mismo. No es por tu fuerza, es por la fuerza del Espíritu. Vas a vencer, vas a salir adelante de ese trabajo, vas a ir adelante en esa situación difícil. Te vas a mover hacia adelante. Nosotros estamos dando la buena batalla de la fe y venciendo en el nombre de Jesús. Esto es lo que estamos haciendo como pastores, como líderes de Cristo, como apóstoles de Jesús. Estamos moviéndonos en una nueva dimensión para proclamar un evangelio de victoria en medio de las peores circunstancias. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando tú vences y rompes esa cárcel interior y empiezas a alabar, a orar, a buscar al Señor, a estudiar su palabra, a servir? Cuando tú haces eso, Dios rompe también la cárcel exterior. Mira lo que ocurrió allí. Y esta es, creo, la octava cosa que el Espíritu Santo va a hacer en este tiempo final. Va a romper y va a cambiar tus circunstancias adversas. Ellos estaban en la cárcel, no había manera de escapar. Pero cuando empezaron a orar a Dios y le creyeron y se gozaron y lo alabaron y le dieron gracias, ¿qué hizo Dios? Dice: entonces sobrevino, versículo 26 de Hechos 16, sobrevino de repente un gran terremoto. Imagínate, empezaron a cantar, a dar gracias, a orar, y vino un terremoto y los cimientos de la cárcel se conmovieron y las puertas se abrieron y ellos fueron libres, libres en el nombre de Jesús. Cuando tú rompes la cárcel interior y dejas de autoconmiserarte, pobrecito yo, y a mí todo me sale mal, y empiezas a orar, y empiezas a cantar, y empiezas a servir a Jesús, y empiezas a proclamar a Jesús vivo, se rompen las cárceles exteriores. Y esto es lo que Dios dice: voy a romper tu cárcel exterior, te voy a levantar. Fue tan poderoso esto que el carcelero pensó que se habían volado los presos, y la pena de muerte para él y toda su familia estaba sobre ellos. Así que él dijo: me voy a matar, de esa manera no matan a mi familia. Pero Pablo sale y le dice: no, aquí estamos todos, no te mates. Y ellos recibieron a Cristo en medio de esas circunstancias. Lo que Dios va a hacer es que en medio de las dificultades que vamos a vivir, de los problemas, Dios va a traer tremenda salvación a las personas que están a tu alrededor, a tus vecinos, a tus amigos, y va a usar tu testimonio. Empieza a orar, empieza a conectarte, aprende la palabra, te espero los martes. Vamos a aprender a tener un tiempo con Dios, vamos a aprender a oír la voz de Dios, vamos a aprender a sanar los enfermos. Todo eso se aprende, nosotros lo impartimos por la unción que Dios nos ha dado y ustedes lo van a recibir. Y no te preocupes, porque vamos a hacer reuniones presenciales, pero también por Zoom. La unción se imparte. Hemos liberado por Zoom, ministrado, aconsejado. Hemos hecho tantas cosas, porque el Espíritu de Dios no tiene barreras. Puedes estar en otra nación y Dios va a estar contigo. Y vas a ser familia del Rey donde quiera que estés, porque Dios te va a usar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer es increíble y sobrenatural. Él va a repetir lo que se vivió en el libro de los Hechos. Y te animo a que leas el libro de los Hechos. Porque lo mismo que ocurrió allí va a ocurrir en tu vida, en cada grupo familiar, en cada casa, donde vamos a tener una casa de proclamación del Evangelio de Jesús, de familia del Rey. Y allí se va a mover el Espíritu de Dios a través de tu vida. Así que ora conmigo y dile: Señor Jesús, te doy gracias. Gracias porque me vas a levantar a un nuevo nivel de liderazgo. Dígale: gracias. No voy a ser más un creyente débil que solo está tratando de consumir videos, consumir música. No voy a ser más el creyente dependiente. Voy a conectarme contigo de forma directa y personal.
y tú me vas a llenar de tu espíritu, de fuerza y de poder. Y vamos a plantar, vamos a abrir nuevas iglesias en casa, nuevos grupos en casa. Vamos a mirar cómo el Espíritu de Dios empieza a abrir los corazones de otras personas para que crean. Vamos a ver milagros de liberación sobrenatural. Dígaselo, Padre, úsame a mí, úsame y sácame de esta cárcel interior. Quítame, Señor, la depresión, quítame la tristeza, quítame toda cobardía, toda tiniebla que el enemigo me llenó para no proclamar a Cristo, y ahora dame la fuerza y el poder, porque yo quiero ver cómo las cárceles se rompen, cómo la tierra tiembla ante el poder del Espíritu Santo derramado sobre la iglesia. Hoy declaro, Señor, y bendigo a la familia del Rey, hoy declaro que la gloria postrera de familia del Rey será mayor que la primera en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te bendecimos y te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre. Amén. Amén. Mis amados, estamos en el tiempo final antes del regreso de Jesús. Y estas 8 características serán las de la verdadera iglesia de Jesús. Asegúrate de meterte con Jesús. Y si nunca has entregado tu vida a Cristo y me estás escuchando esto, tal vez para ti suena algo raro, pero eso es lo que Dios a través de su Espíritu Santo va a hacer en el tiempo final durante la gran tribulación. Tú y yo vamos a ser usados de una manera poderosa, pero para eso necesitas creer en Jesús, creer que Él murió y resucitó de entre los muertos y que Él viene por su iglesia, viene por ti. Y si crees eso de corazón, que Él murió y resucitó, y lo confiesas con tu boca, y dices, tú eres mi Señor y yo te voy a servir solo a ti y voy a ser tu discípulo obedeciendo tus mandamientos, entonces serás salvo. Eso es lo que dice Romanos 10, 9 y 10. Si tú confiesas a Jesús con tus labios y declaras que Él es el Señor y crees en tu corazón que Él resucitó, serás salvado. Para entrar al reino de Dios necesitas seguir a Jesús como discípulo de manera obediente y conectado con la iglesia. Así que conéctate. Quiero guiarte en una oración para que entregues tu vida a Jesús y conozcas al verdadero Señor, al único Dios verdadero, que es el Señor Jesucristo. Ora conmigo y dile, Señor Jesús, te necesito. Hoy reconozco, Señor, que he vivido apartado de ti. Pero hoy quiero unirme a Dios por medio de ti, Señor Jesús. Por eso confieso que tú eres el Señor. Y creo en mi corazón que tú resucitaste de los muertos. Te entrego mi vida. Gracias, Señor. Perdona mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Y quiero seguirte hoy con fe, como tu discípulo, y unirme a tu iglesia y conectarme para poder aprender tu palabra y tener comunión con otros creyentes. Gracias, Señor, por perdonarme, por salvarme y por unirme ahora a tu verdadera iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú oraste esta oración, el Señor entró a tu corazón y ahora el Espíritu Santo vive dentro de ti. Lo que tienes que hacer es conectarte con la familia del Rey, llamarnos al 318-223-0269 o a nuestro correo electrónico, que lo puedes encontrar en YouTube, en Iglesia Familia del Rey, o en nuestra página web www.familiadelrey.org. Y ahí puedes encontrar cómo contactarnos, llamarnos o escribirnos para que podamos ayudarte en tu crecimiento espiritual. Si estás en otra nación de la tierra, no hay ningún problema. Como ves, el Espíritu de Dios está abriendo sedes de Familia del Rey donde quiera, en cualquier lugar de la tierra. Porque el Espíritu Santo no está confinado a un sitio, a un templo. Tú eres el templo ahora. En Cristo, tú eres quien tiene la presencia de Dios. Y unido a otros creyentes, puedes orar, puedes reunirte por Zoom, presencialmente, y ver cómo Dios se mueve transformando tu vida. Te bendigo y doy gracias a Dios por tu vida. Contáctanos y únete a nuestro canal dando clic en la campanita para que te lleguen los mensajes, los audios y puedas conectarte a todas nuestras transmisiones por Zoom. Que Dios te bendiga.
Hemos finalizado nuestra transmisión, pero puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Familia del Rey. También puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestra emisora online, Familia del Rey Radio. Si deseas, puedes llamarnos o escribirnos al WhatsApp 318-223-0269. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Somos Familia del Rey.